regreso en De Su Cuenta Radio Show por aquí por Power 103.7, la radio picante para toda el área metro y para el área de El Cibao. Nos escuchamos por KB 94.7, señores. Síganos en todas las redes sociales como @ De Su Cuenta Radio Show. Mi cuenta personal también síganme que necesito buscame un menudo por ahí. Ayudita. @CubicaTV en Instagram. @Suryuberes también, por supuesto. Y usted, señor Don, si tiene... El _ Freddy de la Cruz. Oye. Es fácil. Mira. Rayita Freddy de la Cruz. Eso Mira. no tiene perdedera. Mira. Digo yo. Si los viejos no nos perdemos, imagínate los jóvenes. Dale. Cuando en el país se va a hablar de política, llaman a este señor para preguntarle y para consultar con él una que otras cosas en materia de... No me dejes terminar que te voy a meter en un lío. ¡Hansel García! Gracias, hermano. Señores, al final yo voy a dar mis redes también. Dale. Porque yo sueño con que me den cosas de que para tú enseñar. Claro, sí. Por intercambio. Para tú saltar con excelente. Se vería feo, se vería feo tú saliendo del periódico donde tú laboras ahora, de buscarte un lío con un político y después me quitan eso de una vez. No, y después en otro extremo tú decides que. Bueno, mis queridos seguidores, ahora con excelentes recomendaciones. Fuerte. Entonces, sí, Dale, esas son de las cosas que nos perdemos, quizás lo que hemos abrazado esta parte de la comunicación, aunque cada día se acerca más a la comunicación política y el entretenimiento. De hecho, yo soy un hombre que vengo de entretenimiento, me gusta el entretenimiento y no creo que sea compatible. Si yo te digo que soy animador, tú no me lo crees. La comedia no es parte del entretenimiento. No te lo creería, sí, claro, ¿no, claro. Y he escrito, no te imagino. y he escrito humor también. Pregúntale a mi compadre Gerardo Bando, que me ha visto en varias facetas. Y vengo de Animal Radio también como Freddy. No Animal tan bueno, Radio, ¿qué programa es? No tan bueno como Freddy. Animal Radio con este muchacho, Freddy. No tan duro como Freddy cuando él era Freddy J. Cuando era duro. Sí, porque Freddy estaba como flojoso ya, pero Freddy, sí. bueno, porque eso Sí, era en Radio Guarachita, a él fue que le grabaron Hoy es Marte. Porque él estaba yo trabajé en Guarachita una vez. Pero bien. Esos últimos tiempos. Yo no había nacido, en los pero está últimos bien. tiempos de Radio Guarachita, claro. de ahora, Cuando ¿verdad? estaban, Lo que dicen los muchachos. No, porque eso fue cuando estaba en el Grupo López. Bueno. Fue en los últimos años. Buenos compañeros, saludos y por supuesto a la teleaudiencia de Su Cuenta Radio Show. Un honor estar con ustedes como cada jueves. ¿Quiénes vieron, escucharon o supieron del discurso presidencial? Yo supí, Bueno, pero no lo vi. Yo estaba trabajando, Escuché. pero lo vi No, y él también. por pinceladas, ¿no? En redes sociales. Yo supe que el presidente iba a hablar ayer. ¿Cómo que tú supiste? ¿Y esto es así? Pero yo me percaté mejor por ver a Miguel. A Miguel. Pero fue a las 6 lo de Miguel, el presidente fue a las 9, Cupi. No, es que lo de Miguel había que repetirlo hasta esta mañana, lo estaba yo repitiendo. Fue fuerte. Un día vamos a hablar de eso también. Le robó estelaridad lo de Miguel. ¿Sí o no? No. Es que fue muchas horas de diferencia. No le hizo ruido. Lo que pasa es que todo el que maneja política en este país sabe que lamentablemente lo que estaba pasando con Ortega en el sitio donde él estaba pasa frecuentemente. O sea, es un tema de manejo político y si tú no estás de acuerdo, renuncia, deja plasmado por qué te va, escríbelo, me voy por esto y por esto, pero esa rabieta en redes sociales, eso no está. Eso ahora, Freddy, una pregunta. Usted que es un señor mayor y que más o menos sabe. El tipo que manoteó a Miguel... No, Espérate. Él dijo que lo manotearon. No, pero eso fue lo que él dijo. Pero está ahí. Eso así. Está ahí, yo no lo he visto. No, Fue una falta de educación. ¿El qué? Es que yo no lo he visto. Eso fue ver entre amigos. Bueno, díganme lo del discurso. ¿Vieron el discurso? Pudimos observar una parte ahí en las redes sociales de muchas cosas que el presidente dijo que venían y de par de cosas que ya se han hecho. Y lo que me llamó más la atención es lo de Margarita, realmente. Bueno. Yo he dejado de ver discursos de presidentes desde la reelección de Danilo. Bueno, ayer el presidente... Porque no dicen lo que yo quiero escuchar. Como todo el guión. Como toda nuestra audiencia sabe, ayer el presidente habló, pero antes debo decirle, y a propósito de la bendición que Dios me ha dado de manejar varias facetas de la comunicación, cosas que viviré eternamente agradecido, de eso comen mis hijos. Además, la comunicación corporativa, bueno, he retomado mi oficio de escribir y estoy escribiendo, entre otros medios, para el periódico Hoy. Ahí salió, gracias hermanos, mi artículo más reciente se llamó así, ¿cómo vamos con el cambio? ¿Por qué lo cito? Primero, para promoverlo y que la gente sepa que puede buscar otra manera también de cómo hago comunicación ahí en el Hoy Digital. Fue un artículo extenso por el tema, prometo ser más sucinto para la próxima, pero también entonces... Sucinto es más corto. Así me dice la mujer, vaya, no, es otra cosa. No.
Pero entonces, también, porque ahí en ese artículo, si lo buscan, están plasmados algunas de las cosas que ayer dijo el presidente y que felizmente, desde mi punto de vista, he coincidido con muchísimas cosas que él expresa ahí, sobre todo en sus logros y en los retos que tiene, porque mi artículo yo lo dividí en logro, debilidades y retos. Él no iba a hablar de las debilidades, claro no. Pero yo sí, porque para eso estoy. Y eso claro, ningún boxeador sale al ring diciéndole al otro y que yo no sé nada, dame por aquí. No. Mira, entonces, ayer el presidente ofreció primero, voy a tratarlo un poquito por la forma, antes de irme al fondo. Vimos un discurso muy bien estructurado desde el punto de vista del impacto que querían lograr. Un discurso dirigido a la emoción del dominicano, eso se llama neuromarketing político. El presidente ha aprendido mucho, se está dejando asesorar muy bien, evidentemente. Además también ha crecido mucho como orador. Ayer ese discurso era en vivo y obviamente leyendo un teleprompter, pero el presidente lució con un manejo muy bueno, haciendo las inflexiones donde debía hacerlo, promoviendo lo que se llama en la línea discursiva, en la oratoria, el latiguillo de aplauso, que es cuando tú como maestro de ceremonia o como orador dirige a la audiencia cuándo aplaudirte y cuándo no. El presidente lo manejó muy bien eso ayer. Está vuelto un tolete como orador. Está muy distante de lo que era cuando era candidato. Está empoderado, habló muy bien. Sí, claro. No estoy hablando, perdóname, antes de la producción del discurso, porque eso es otra cosa. Eso de un tipo pasando por atrás cuando el presidente está hablando, ya eso es tema de montaje. Me resulta extraño que él no fuera tan bueno como orador, porque como él es empresario y debe estar acostumbrado a hablar en público y presentar proyectos, qué sé yo. Al menos cuando empezamos a ver a Abinader como candidato no era bueno como orador. Yo te lo digo, yo también manejo la comunicación corporativa, asesoro comunicación y uno eso lo entendía, pero ahora he visto un hombre empoderado que está aprendiendo a comunicar, qué bueno. Se preparó y se deja asesorar eso sobre todo, incluso hasta en la vestimenta, porque todo es un mensaje, la manera de pararse, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, la gesticulación del presidente, tremendo orador. Eso es en la forma. Vamos entonces al fondo. Al discurso de ayer del presidente yo le he llamado una exposición de logros, anuncios y promesas repetidas. Hablemos pues. Bueno, así es. Hablemos pues. ¿Dónde voy con los logros? Y de hecho, vuelvo y lo resalto porque también lo hice en el artículo. Yo le doy mucho aplauso a la decisión del presidente de la República de respetar a las instituciones. Empezando, no te vayas, Freddy, que no te asuste. Empezando por el Poder Judicial, empezando por el Ministerio Público, que... Ojo, nosotros no tenemos un ministerio público independiente. Eso es una quimera todavía. Bueno. Vamos hacia allá, pero no lo tenemos. ¿Por qué no es un ministerio público independiente? Bueno, tenemos una ministra de Justicia que no es dirigente político, que no es militante político, y eso es una gran cosa. Además de ser una mujer, una jueza de carrera y con una resiedumbre moral incuestionable, eso hay que aplaudírselo al presidente. Pero todavía no tenemos un ministerio público independiente. ¿Por qué? Porque aunque es una mujer sin afiliación política, la que hemos puesto ahí, la que ha puesto el presidente... ¿Responde a intereses de ellos? No, pero la puso el presidente. Claro. El presidente puede quitar a la mañana. Wow. No sé si me doy a entender. Sí, no, claro. Yo te nombro en este programa y no me meto con lo que tú hagas, pero de repente mañana yo te puedo quitar. Él tiene la potestad, el presidente claro tiene la potestad, aunque no lo vaya a hacer, de quitar la procuradora. Entonces no es independiente. No. Pero también el Ministerio Público tiene que tener una autonomía de recursos que tampoco, que no tenga ligada necesariamente al presupuesto mandado por el Poder Ejecutivo. ¿Me estoy dando a entender? Sí, pero cuando él la puso a la procuradora, sí la puso independiente, pero en el sentido de no meterse en exacto, que no tiene afiliación política. Pero se sabe que no es de que va a estar ahí. Entonces, por eso no tenemos un Ministerio Público independiente. Perfecto. Vamos hacia allá. Que yo le digo a Abinader, y lo he dicho en varias ocasiones, le aplaudo. Bueno, esta decisión o este anuncio que le hace anoche de promover una reforma constitucional en consenso con las demás fuerzas políticas, porque me gusta también que Abinader promueva el consenso. Él te escucha, que no haga lo que tú dices, otra cosa, pero él escucha a todos los sectores y eso es magnífico. El promover una reforma constitucional, según él ha dicho, para blindar estos avances democráticos. ¿Qué es blindar? Bueno, que el gobierno que venga no ponga un procurador de su partido o que es por donde entiendo que va, que la figura del procurador no sea puesta por el presidente de la República, pero para eso hay que hacer una reforma constitucional. Pero una pregunta, si en caso de que el presidente, en caso de que ellos no sean quienes pongan
el procurador. El procurador y los jueces, ¿quién pagaría entonces a los jueces y a los procuradores? ¿Seguiría pagando el Estado? No, lógico, tiene que pagarlo el Estado porque todo el aparato, todo el que funciona en uno de los tres poderes del Estado o en la administración de Estado tiene que ser pagado por el Estado, porque cuando ponen el Ministerio de Justicia, que es el ministro de Justicia, administra el Ministerio Público, entonces es una dependencia del Estado. Ojo, tiene que pagarle el Estado siempre. Lo que pasa es que al no nombrarle el presidente, por donde en una reforma constitucional podría caer la bola, es que la nombre el Congreso, como nombran los jueces de la Junta. Lo nombra el Senado específicamente, y como nombra en las dos cámaras en conjunto, la Cámara de Cuentas, la nombra la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el tema de las altas cortes, que la nombra el Consejo o lo evalúa y lo pasa o lo quema el Consejo Nacional de la Magistratura. Es que un órgano similar sea quien tenga la responsabilidad de elegir y de poner al Procurador de la República. Pero entonces, yo me lo encuentro extraño, porque si estamos exigiendo autonomía, ¿verdad? Lo lógico sería que el gobierno no sea quien pague eso. No, es que es el Estado, no es algo. Lo que pasa es, vamos por partes. Hay un problema porque el que me paga a mí, yo voy a responder a intereses del que me pague a mí. No, lo que pasa es, Kukikay, por supuesto a la audiencia, que mucha gente que nos estás escuchando quizá no maneja al dedillo y no tiene por qué hacerlo, la nomenclatura, la diferencia de los nombres. No es lo mismo el Estado que el gobierno, ni es lo mismo el gobierno que el presidente. Sí, yo sé. El Estado es el aparato organizacional sobre el cual gira un país, gira una nación. El gobierno es todo ese engranaje de administración del Estado. Entiéndase, el Poder Ejecutivo, los ministros, todo eso es el gobierno. Ahora el presidente no es el gobierno, el presidente preside el gobierno. Sí. ¿Me entiendes? Pero el gobierno es todo el que trabaja en el sector público. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, claro que tiene que pagarlo el Estado. El gobierno que esté de turno, que es el administrador del Estado, porque cuando un gobierno te paga a ti por trabajar en obras públicas, en salud pública, a ti no te está pagando el gobierno, te está pagando el Estado. Lo que pasa es que el gobierno está administrando el Estado. ¿No entender? El Estado no es del que está ni del que se fue. Pero entonces, eso yo lo entiendo. Yo lo que quería era que usted, como él es encargado de dar de hacer esa exposición, lo haga para que muchos que están allí afuera, que no entienden esa parte, para que ahora ellos sepan más o menos por dónde es que va la cosa, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que están diciendo, pero es que si lo pone el Estado, ellos van a responder a intereses del Estado. Si lo pone el gobierno, pero también hay empleados que son de carrera. Pueden durar todos los años del mundo en cualquier gobierno. Y que ese precisamente tú has hecho un ejercicio fundamental de la comunicación. Ustedes lo saben, nosotros los comunicadores somos la voz del que no tiene voz, del que no puede llegar aquí. Tenemos que interpretar lo que el otro quiere preguntar. O sea, excelente. Por ejemplo, esos empleados que son de carrera, el gobierno no los puede cancelar sin una razón. Claro, porque son profesionales. Tú tienes que porque son de carrera, son empleados del Estado, de cualquier gobierno. Entonces, para tú poder moverlo, cancelarlo, debe haber una razón, una falta a la ley, a los reglamentos de ese empleado. No puede ser que yo llegué y lo quité porque una falta, claro, una falta grave. En algún momento también nosotros quizás podríamos analizar esa particularidad. Otro aspecto importante del presidente, que yo lo entiendo y lo reseño también en los escritos que he hecho, el manejo de la pandemia. Creo que el presidente ha hecho un manejo de la pandemia aceptable o bueno. Lo hizo en una estructura montada de la pasada administración, pero esa es la continuación de Estado. Sobre todo el gran logro que ha tenido este presidente ha sido el plan de vacunación, señores. Aquí cuando estábamos en incertidumbre, que no sabemos si tendríamos vacunado, el presidente se fajó y el gabinete de salud y trajo vacunas. Aquí hoy el que no se ha vacunado porque no quiere. Por eso así hoy el PLD hace un buen ejercicio de oposición, porque para eso que está la oposición, contradiciendo el discurso, pero creo que se equivocó el PLD hoy cuando le restó mérito al plan de vacunación. Creo que ahí el PLD se equivocó. Eso ha sido muy exitoso. ¿Tú sabes qué nunca me ha gustado a mí de la oposición? ¿Qué? Que la oposición hace su discurso, antes del discurso presidencial. Siempre. No, es después que tiene que hacerlo. No, ellos hacen la exposición después, pero ellos lo escriben antes de, porque no es justo que ellos digan que el presidente falló. Lo más lógico es que ya ellos tenían eso montado. Sí, lo hacen con rapidez, pero oye lo que sucede también, Coquica, cuando van a existir estas rendiciones de cuentas, estos discursos presidenciales, inmediatamente el presidente empieza a hablar
a ti, al que está afiliado, identificado como noticia y tiene fuente, a ti te envían el texto. De hecho, ayer desde que el presidente se presentó ante el podio, yo recibí el texto completo de todo lo que él va a decir. ¿Tú me entiendes? Porque ya eso está. Y no escapa también de que de repente se filtre o lo filtren hasta para ir construyendo opinión. Porque recuerden ustedes que trabajan medios, quizás más que yo, entretenimiento. Hay algo que se llama, que ustedes lo discutieron un día, que se llama secreto de producción. Entonces estamos grabando un programa, de repente lo estamos grabando hoy para salir el domingo, yo sé lo que pasó ahí, pero yo no lo puedo decir. Pero sí yo puedo ir forjándome una opinión para mí, para cuando eso salga, entonces yo decirlo. ¿Me debe entender? Sí, pero parece... Ya yo sé que Zulia es la invitada, pero yo no puedo decirlo, pero sí ya yo puedo hacer mi reseña de lo que voy a decir al otro día. Sí, pero escúchame donde que yo digo. La oposición no puede... Lo que pasa es que la oposición yo lo veo como la prensa, como la parte de la prensa amarillista. Lo que pasa es que ese es su papel, la oposición lo dice. Sí, pero no a veces son un tanto incoherentes porque nosotros somos el país de Latinoamérica que mejor se ha comportado con respecto a la pandemia y a la vacuna. Sí, pero hay varias mediciones diferentes. Lo que pasa es que, como te digo, por eso digo que se falló en el tema de la vacuna, pero en el tema, de hecho... antes el PLD era muy famoso en algo que se llama el gabinete de la sombra y el mismo PRD. ¿Cuál era el gabinete de la sombra, Freddy? Bueno, que por ejemplo el gobierno del PRM que está ahora y seguro el PLD va a volver a poner eso, Leonel es experto en eso, la Fuerza del Pueblo imagino que lo va a hacer. El partido opositor tiene su encargado de salud, su encargado de educación, su encargado de todas las áreas gubernamentales paralela para mirar, vigilar la política que está haciendo el gobierno en ese renglón. Entonces, otra parte ya, creo que esas dos han sido las dos partes más positivas del gobierno y que él lo puso ayer en su discurso, habló de 400 y tantas obras, eso yo no lo sé, eso hay que cuantificarlo a un costo de 70,000 millones de pesos. Creo que el presidente, que el PRM no ha hecho todas esas obras, pero yo no las he contado y no hablo de lo que no sé. Ahora, que sí que yo quiero refutarle un poco al presidente de la República. Habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 13.4, pero habla también de una reserva internacional de 12.611 millones de dólares. Que es la más alta de la historia, dicen ellos. ¿Qué es la reserva internacional? Bueno, en economía básica, aunque yo no soy economista, pero en economía de hogar, es un dinero que tú tienes guardado, Zuri, por si te da una fiebre, por si se te enferma un muchacho, o una garantía de préstamo. Dice, no, a ella se le puede prestar porque tiene unos cuartos ahí guardados. No le pone la mano, pero es un respaldo que ella tiene. Entonces, el presidente Luis Abinader ayer dice con bombos y platillos que tenemos la mayor reserva de toda la historia, que es una garantía de préstamo. Eso es como un garante. Sí, pero mucho. Entonces, si tenemos tantos cuartos guardados, ¿para qué cogemos tantos préstamos? Sí, claro. No sé si me debe entender. Para seguir cogiendo más. Entonces yo pregunto algo. Yo prefiero pellicar eso, como decimos nosotros. Que es mío. Que es mío. Claro, no me lo puedo llevar todo porque tengo que por si me le da una fiebre a un muchacho. Claro. Pero yo prefiero pellicar la mitad de eso e ir resolviendo. Esa reserva se hizo en un año. No, de hecho, es histórica. Lo que pasa es que como no, la reserva siempre existe. Paso, lo que pasa es que como no tengo mucho tiempo, trato de volar cosas. El gobierno pasado dejó esa reserva en 9 millones. Entonces no había. Y ellos la han aumentado en 3. Entonces no había un peso. Me pongo a analizar eso aquí. Si me pongo a analizar, no vamos a dar las 9 de la noche. Entonces no es que no había un peso. No, había mucho. Había mucho. Entonces, café claro. Ya hablando un poco de esos temas que quizás le puedo refutar, voy a lo que yo llamo, que él exhibió ayer, el mandatario, como promesas repetidas. El presidente habla de una solución vial en el transporte en la Isabel Aguilar, que conocemos bien esa zona, con 27 de febrero. Ok, ojalá eso venga ya, pero usted me lo ha anunciado 3 veces, formalmente 3 veces me lo ha anunciado. Y no da el primer Picasso. Me ha anunciado el puerto de Manzanillo, Puerto Plata 3 veces, que fue una de sus primeras visitas como presidente. No ha arrancado. El monorriel, una obra que debe ser extraordinaria. No sé cómo la van a hacer. ¿El metro dijo algo? Sí, el metro Los Alcarrizos, todas esas son también obras que están en proyecto, pero yo prefiero ya que el presidente arranque, porque otro tema también. Se acabaron las excusas, y ya con esto termino. ¿Por qué se acabaron las excusas? Y no es, señores, que uno quiere ser crítico del presidente. Lo que pasa es que este es el trabajo de uno. Claro. Criticar y dar un panorama de lo que uno ve, porque así para en eso trabajamos. ¿Qué yo quiero entonces? Que arranquen a trabajar, porque se acabaron las excusas.
No es un secreto para nadie que el presidente del gobierno del PRM recibió una economía un tanto lacerada, sobre todo por la lapidación de recursos de la administración del PLD, primero para imponer la reelección de Danilo, después para tratar de imponer a Gonzalo Castillo. Todo ese dinero era del erario y el gobierno del PRM encuentra, bueno, pues unas arcas con poco dinero y eso frena lo que tú quieres hacer. Sí que hay un plan, perfecto, pero también viene la COVID-19 que se aproxima y amenaza y después apuñala la economía. Pero está bien, inmediatamente llega el PRM al poder, ¿qué es lo primero que dice? Corregimos la fuga de recursos, ¿verdad? Incluso eliminó instituciones que según ellos solo servían para botellas. Se lo aplaudimos. Eliminamos por donde se iban los recursos, qué bueno. Ya tenemos un año, para ser conservador, 8 meses de esa eliminación de fuga de recursos. Ya pasamos lo peor de la COVID, ya estamos en la covidianidad, ya la gente está normal. Entonces ya esas eran las dos excusas, arranquemos a trabajar. Claro. Ya yo no quiero más justificaciones. Son 3 años que faltan. Ya yo no quiero más justificaciones de que aquel dejó y que aquel se llevó. Que voy a agarrar esto, voy a agarrar el otro. Haga su panorama, haga su inventario. Que caiga preso el que tenga que caer y déle para adelante. Bueno, el presidente habla también de una reforma eléctrica, habla de una reforma de transporte, habla de la reforma de la Constitución, habla también de la reforma fiscal. Todos esos casos vamos a ver cómo se van transitando. La comisión. Y nosotros estamos aquí para analizar. ¿Cuál comisión? Y a los que votaron del gobierno pasado. ¿Cuándo le van a pagar? ¿Cómo que votar? Bueno. No hablo de eso. No, habla de eso, porque lo que pasa es, te repito, que yo no quiero convertirme en un criticarlo todo. Por ejemplo, las instituciones públicas, la mayoría, las principales, obras públicas, no sé si educación lo hizo, hicieron una especie de rendición de cuentas, gastando muchísimo dinero, ok, está bien, pero si tú le debes un dinero a una gente que desvinculaste porque no está ese dinero, entonces, ¿qué tú haces gastando en una actividad de rendición de cuentas de importancia? Sí. El gobierno dice que está en déficit, hay una crisis, hay muchos desvinculados que no le han pagado. ¿Qué tú haces montando una estructura ayer para decir un discurso que tú lo puedes grabar y montarlo en televisión o pasarlo por internet? Con lo que se gastó en esa tarima, me pagan a mí. No, pero si uno dice eso, yo no le tengo miedo a las críticas, a mí no me importa eso. Yo saliendo de aquí el que quiera que diga lo que le dé su gana. Pero que Hansel, que es ilegal pasarse después de 3 meses, a ti te desvinculan, son 3 meses, la ley dice que son 3 meses y te pasaste de ahí, es ilegal. Entonces el gobierno no puede estar gastando cuarto en una cosa cuando hay ministerios que no están cumpliendo con la ley laboral. Eso es algo lógico. Está bien, Freddy. No te pueden criticar por eso. Está bien, Freddy. Oye lo que tú vas a hacer mañana temprano. Tú en la México. Sí. Ahí es que está el palacio para que tú vayas y le digas. Hansel, redes sociales. @Hansel García R. Yo también quiero ser influencer en algún momento. Sí. Eso se José. Yo anuncio algo. Sí, yo anuncio algo. Vamos a conseguir. Regala un celular para que tú veas que eso sube mucho. Bueno. Seguimos de su cuenta Radio Show Power 103. No recuerden no dejar de seguirnos en todas las redes sociales como @de su cuenta Radio Show.